Hola Fernando, ¿cómo estás? Espero que del otro lado nos digan si hoy se escucha bien. Bienvenido Fernando una vez más. Muchas gracias, Angelina, por la invitación, por la paciencia que tuviste el otro día, pese a las dificultades técnicas, de volver a reagendar este espacio. Eh, Me siento muy contento de estar contigo aquí compartiendo este espacio que tú has generado para hablar de esta herramienta que siento yo se ha ido transformando con el tiempo en algo de cada vez mayor interés. Y todo lo que sea un espacio, el que ofrezca un espacio para que esto se pueda divulgar entre la mayor cantidad de personas, ayuda al autoconocimiento fundamentalmente y, bueno, a una mayor toma de conciencia. Así que muy bienvenido al espacio, muy honrado de que haya sido yo el que abra tu serie de programas, y también con expectativa de ver a los otros compañeros de camino que van a compartir contigo esta vivencia. Así que muy feliz, Angelina, de estar contigo en este momento, de poder estar compartiendo este lugar y del tema, el tema apasionante que tú traes como propuesta, ¿no? Bueno, te agradezco Fernando, nos van a ir diciendo por ahí quienes estén del otro lado, si hoy nos escuchan bien. Yo veo que se están conectando poco a poco porque recién ahora son las 20:30, o sea las 8:30 en Argentina, y son las 19:30, o sea 7:30 en Chile, Fernando, ¿verdad? En Chile. Sí, exactamente. Te agradezco. Estamos con la hora cambiada. Sí, con un... Acá debería ser más tarde todavía, pero bueno. Sí, son cosas que bueno, hoy suceden, pero nos pasa me pasó con Ariel en India, que él tiene 9 horas de diferencia, y nos va a pasar también con Anita Ceres, que está en España, y que son 5 horas. Entonces también tuvimos que hacer un cambio de horario, adaptarnos. Pero el encuentro precisamente es esto de compartir con los demás de qué se trata la herramienta tan maravillosa del Eneagrama, que hoy creo que ante este nuevo cambio de paradigma, de poder abrirse, no es que es algo que es algo nuevo y que es de ahora, tiene muchos años, y ahora nos va a contar un poco Fernando sobre eso. De hecho, en donde yo vivo, los que lo conocen por mí y por mi madre, que me ha acompañado en algunos encuentros que hemos hecho para contar sobre la herramienta y lo importante que es el camino del desarrollo personal y del autoconocimiento, precisamente porque creo que hoy por hoy necesitamos caminar, como decías, o estos compañeros de camino que también están haciendo este viaje de dentro hacia afuera. Y creo que es muy importante en este momento tomar un poco de responsabilidad por uno mismo, sobre todo en este tiempo que ha estado la humanidad muy hipersensibilizada por la situación mundial que hemos vivido. Pero de alguna forma que me digas hoy por hoy, antes de que te empiece a hacer las preguntas específicas sobre los buscadores de la verdad y sobre el programa SAT, que me digas cómo esta herramienta en este momento, y vayas compartiendo con quienes nos ven, cómo en este momento es una invitación hacia la persona a poder evolucionar de otra manera. Sí. Mira, nosotros como especie, como raza humana, ¿no? Estamos diseñados para percibir el mundo a través de nuestros sentidos, y todo nuestro aparato sensorial, nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, nuestro tacto, está diseñado para un mundo que está fuera de nosotros. Es decir, la percepción de la vida, desde que llegamos a la vida, siempre tenemos el estímulo exterior,
¿no? La vista, lo primero que vemos idealmente el ojo de nuestra madre, ¿no? En el parto, y sucede algo maravilloso que cuando nacen los bebés abren los ojos para mirar a su madre. Y desde ahí empezamos una conexión hacia afuera, siempre hay un estímulo hacia afuera. Está el bebé en la cuna y viene la madre, vienen las tías, vienen los hermanitos, ¿no? A estimularlo y colgarle un colgajo encima con música. Entonces desde muy chicos aprendemos a conectarnos con lo que está fuera de nosotros. Porque no tenemos órganos diseñados para mirar hacia adentro, para sentir hacia adentro, para sentirnos qué está pasando en nuestro interior. Exactamente. Entonces empezamos a crecer conectados con lo que hay afuera, y afuera se transforma en el estímulo en que nos hace personas, nos construye como la personalidad, ¿no? El carácter. Todo viene desde estímulos externos, como veo a papá, como veo a mamá, como veo a mis hermanos, como veo el mundo, ¿no? Entonces esta mirada, perdemos muy rápidamente esta mirada interior, esta mirada de poder vernos hacia adentro. Y ahí viene el camino de búsqueda, ¿cierto? Hay algunos que llegado a un determinado momento de la vida empezamos a hacernos algunas preguntas, ¿no? Que no son todos, son solamente algunos, ¿no? Que vienen, bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿No? ¿Por qué estoy aquí? Vienen las preguntas existenciales, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tiene venir a la vida? Y eso no está afuera, esas respuestas no están afuera. Hay libros, hay maestros, hay mapas como el enneagrama, como el árbol de la vida, ¿no? Como la carta astral, ¿no? Hay mapas, hay muchos oráculos, está el tarot, totalmente, las runas de Kinga, totalmente. Sí, mucho, de verdad hay mucho y como decía Fernando, bueno, el enneagrama nos brinda este mapa, ¿no? Esto de se oye mal, otra vez empezamos con se oye mal. A ver, vamos a acomodar un poco el parlante. Mientras se escuche, quizá se va a escuchar un poco por la conexión, pero muy mal se escucha. Yo lo estaba oyendo por otro lado y lo escuchaba bastante bien dentro de todo. Sí, puede que algunas personas, tu audio a veces se escucha un poco entrecortado, pero yo te escucho perfecto. Sí, puede que sea la conexión, ya es cuestión de nuestro lugar, no de la casa, porque hemos probado en distintas conexiones de internet, sino de nuestra ciudad, desde donde transmitimos. A ver si los demás pueden por ahí. ¿A quién se oye mal? ¿Yo o Fernando? ¿O ambos? Bueno, Fernando, te decía, ¿escuchas, Fernando? Sí, perfecto. Vale. Sí. Te decía que con respecto a lo que tiene que ver con este mapa y con esto de verdad no venimos nosotros con un manual de instrucciones y tampoco nuestros padres saben cómo criarnos y somos como una cadena detrás de otra. A mí me suele suceder como educadora que trato de que mis alumnos comprendan que cuando estoy frente a ellos, para mí son seres humanos ante todo, no son simples frascos en donde debo llenar de información.
sino que también utilizo quizá herramientas como visualizaciones creativas para los chicos, por ejemplo, a los que les doy lo teatral, a los que les doy literatura, utilizamos la literatura como una forma maravillosa, que incluso Claudio Naranjo, a quien nos referiremos hoy, ha sacado y extraído de la literatura, analizado los grandes caracteres, ¿no?, en obras literarias diferentes. Así es. Pero bueno, esto de la educación de la que hablaba Claudio, de cambiar la educación para cambiar al mundo, creo que es menester en este momento y es fundamental, porque los chicos, los jóvenes, son mucho más receptivos que lo que nosotros creemos. Nosotros los adultos a veces estamos mucho más marcados con nuestros sistemas de creencias y es como que no nos animamos a hablar con los chicos, pero ellos necesitan de verdad. Han recibido muy bien cuando he hablado de Enneagrama con mis alumnos porque les resultó un tema que les despertó curiosidad, que decir, bueno, me conozco a mí mismo, quiero saber qué cosas me gustan y qué les gusta a mis compañeros y a otros, y empezar esto de cómo gestiono mis emociones, qué hago con mi ira, qué hago con mi angustia. Y hoy por hoy creo que sí, que esto de adentro, ir hacia adentro, para los jóvenes va a ser mucho más fácil que incluso para nosotros, que venimos como muy marcados. Sí. Claudio en ese sentido hablaba de que la educación está fundamentalmente, Claudio era muy crítico. Decía que la educación directamente era un crimen, ¿no? Sí, comparto. Así de fuerte, ¿no? Que la educación estaba diseñada para aprender de memoria Sí. una serie de cosas que en la vida no sirven mucho después para pasar pruebas. Que él decía, me recuerdo en un SAT que nos dijo, mire, lo que la educación hace es preparar carne para empresas multinacionales, ¿ah? Es decir, generar personas que salgan muy ordenadas, muy cumplidoras de metas, muy esta competencia que desde chiquitos ya empieza desde que los niños están antes de estar en primaria, ¿no? Jardín infantil decimos acá. Ya el chiquito que hizo bien una prueba, ya la profesora le pone una estrellita, ¿no es cierto?, en la mano, entonces ya con ese sticker está compitiendo con otro que no obtuvo esa estrellita. Y después ya vienen las calificaciones, entonces el que tiene mejores notas que el otro es más competitivo, y después ya viene una prueba para entrar a la universidad que también mide un puntaje, una cantidad, un número. Después de la universidad son las notas, lo que hace que el profesional pueda seguir continuando su carrera. Y lo que se preparan son fundamentalmente habilidades duras, conocimiento, tecnología, y no se prepara para lo que él llamaba las competencias existenciales. Sí. Se nos enseña de todo, de los griegos, de los romanos, de las células, de la física, de las matemáticas, pero no se nos enseña a qué hacer cuando un compañero está triste, qué hacer cuando una compañera ha sufrido el duelo por la pérdida de un abuelito. Sí, una abuelita. Totalmente. Aparte, estamos en esto de que cuando hay alguien que está llorando, tenemos esa cosa de intentar que el otro pare de llorar cuando en realidad uno debe dejar fluir esa emoción y no frenar el llanto, ¿no? Sí, sí. Eso es terrible. Hay una castración, un corte respecto de lo que es
por decirlo de alguna manera, nos están escuchando bien, quería decirte, Fernando, por ahí hay algunos, depende cómo les llegue, pero por ejemplo Claudia, que está en California, nos escucha bien. Voy a intentarlo así, no sé si ahora me escuchan mejor, no sé, ¿tú me escuchas mejor, Angelina? Sí, escucho muy bien, escucho muy bien. Mejor, sí, más agudo. Ya, perfecto, perfecto. Entonces vamos a intentarlo sin los audífonos, ¿no? Ahí está, perfecto. Ya, perfecto, bien. Bueno, como te decía, no estamos siendo educados para las competencias existenciales, es decir, es lo que más nos hace falta en la vida, en términos de las relaciones con los otros, de la empatía. Exactamente. La empatía bien entendida es realmente ponerse en los zapatos del otro, en la compasión, ¿no? En sentir compasión. Hay mucho bullying en el colegio, el que es diferente, el que es bajito, el que es muy delgado, el que es morenito, el que tiene una marca en la cara, el que tiene alguna característica física que es diferente. Es muy marcado, es muy acusado. Totalmente. Es sinónimo de burla. Hay como un culto a lo perfecto, a lo bello. Exacto. Hay una imaginería que nos entregan los medios masivos de comunicación que nos hacen, nos muestran un mundo maravilloso. Y que tiene que ver mucho con cómo nos vemos desde afuera, con cómo nos proyectamos más desde el logro, desde el éxito, desde la apariencia y no desde este desarrollo interno, ¿no? Sí, claro. La felicidad hoy día la otorga no caminar descalzo por la orilla del mar, sino que la felicidad la otorga una tarjeta de crédito. Exacto. Entonces estamos muy perdidos, estamos buscando afuera algo muy efímero que tiene que ver con una felicidad de muy corto plazo que realmente no nos satisface. Podemos tener un gran logro, trabajar durante años sin tener vacaciones para tener todas las metas y cumplir las ventas que se esperan y tener los bonos y tener para poder comprarnos el mejor coche de último año y salir a pasear para que la gente vea lo exitoso que yo he podido hacer en la vida. Pero eso pasa, es pasajero, la felicidad de eso se va al poco y vuelve esa sensación de vacío. Totalmente. Porque no estamos alimentando nuestro interior. Exactamente. Ni siquiera, ya hemos perdido tanto el contacto con nuestro interior que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos un interior, que hay una vida interior. Y ahí es donde surgen los buscadores. A eso iba justamente a preguntarte, Fernando, con respecto a los buscadores y a lo que fue este programa maravilloso que creó Claudio Naranjo a esto, ¿no? A SAT, que en realidad la sigla significa esto, de los buscadores de la verdad, la sigla en inglés. Y bueno, tú nos vas a contar tu experiencia ahí en Chile, si es que la has vivido, porque has estudiado. Para los que recién se están conectando, que les decimos muy buenas noches, Fernando es terapeuta Gestalt y estudió en la Escuela Viva de Claudio Naranjo y tuvo la posibilidad de vivir lo que son los procesos de estos entrenamientos de vida llamados SAT. Y bueno, por favor, cuéntanos tu experiencia. Bueno, contarte un poquito, los SAT surgen a principios de los años 70, es decir, estamos hablando de un programa que tiene una evolución
casi 50 años. Los primeros SAT que se hicieron duraban 40 días, los retiros. Hoy día se han ido perfeccionando y se han reducido a retiros de entre 10 y 8 días. Y es un programa que Claudio entregó más de la mitad de su vida para poder desarrollarlo, que parte por el conocimiento del Enneagrama. Lo primero que uno hace antes del SAT es conocer, hacer una introducción a lo que es el Enneagrama, y la idea es que uno pueda, primero que nada, identificar cuál es el tipo de carácter que uno construyó para poder sobrevivir. Desde la muy temprana infancia, cuando uno pierde el contacto primario con el padre y la madre, se da cuenta que está solo en la vida alrededor de los 3 años. Sí. Y dice, bueno, diablo, esta cosa aquí hay que vivir. Llegué al mundo y de alguna manera me tengo que acomodar, y empieza la construcción, ¿no es cierto?, del carácter. Y ahí empezamos a construir una personalidad que luego de un tiempo se empieza a transformar, que en un principio nos sirvió para salvarnos. Claro. Después ya se empieza a transformar en una cosa automática, repetitiva, y después ya llega una cierta edad que esto empieza a jugar en contra, ¿no? Y por ahí, si tú me preguntas mi experiencia personal, yo lo primero que sentí fue hace muchos años atrás, hace unos 15 años atrás, empecé a sentir que había una parte mía, dentro mío, sí, que que yo no puedo ver, que no puedo mirar, porque siempre estoy pendiente de las cosas que pasan afuera, ¿no? sí. Mis oídos escuchan los sonidos, mis ojos ven la luz que hay afuera, ¿no? Mi olfato huele los olores que vienen de afuera. Todos los estímulos son externos. Entonces yo de pronto comencé a sentir la sensación de que había alguien dentro mío que tomaba decisiones por mí con las que yo no estaba muy de acuerdo. Empecé a tener un choque con mi yo interno, empecé a cuestionarlo, empecé a decir, bueno, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto otro? Y eso me llevó a tomar terapia, quise entender de qué se trataba esto. Y por cosas de la vida, por un buen consejo que me dio un buen amigo, digo, un médico primero, y este médico me dijo, mira, anda a ver a este terapeuta. Bueno, yo le hice caso a mi médico, fui a ver a este terapeuta, y este terapeuta era un discípulo de Claudio. Y a través de la primera terapia que tuve con él, pude acercarme, luego de un tiempo que resolví esta duda que tenía. Él me mostró el Enneagrama como una herramienta, y tomé con él mi primer taller, y ahí me identifiqué inmediatamente en mi carácter. Cuando él empezó a describir mi carácter, yo dije, bueno, esto es una broma. O sea, aquí hay alguien que le está contando la información. Que le mandó mi biografía, claro. Y este tipo está leyendo mi biografía, y esto es una estafa. Totalmente. Y esto no puede ser. Creo que nos pasa a todos, cuando están hablando de nuestro carácter o de nuestro eneatipo, egotipo, como lo quieran llamar, y decimos, a ver, hay alguien que le dijo cómo era yo y más, y de dónde sacó toda esta información. Sí, claro, es casi como un mago, que te está viendo desde tu interior sin conocerte y saber cosas tuyas que ni siquiera yo sabía. Exacto. De mí mismo, y él las sabía sin conocerme. Entonces me pareció tremendamente poderoso, y me puse a investigar. Bueno, yo venía de una búsqueda muy grande anterior, yo había pasado por mucho conocimiento a través del intelecto, como me enseñaron en el colegio, ¿no? A través de los libros, a través de la lectura, luego ya a través de los videos, ¿no? YouTube empieza a ser una plataforma que empieza a entregar mucha información. Sí. Entonces empiezo a llegar al camino de empezar a mirar muchos maestros, a leer muchas cosas,
partí por los más antiguos, partí por el Kybalión, ¿no? Sí. Hermes. Me fui a Krishnamurti, me fui a Osho, Sí. me fui al Tao, me fui a Alan Watts, me fui a muchos grandes maestros, ¿no? Ujú. A Eckhart Tolle. Sí. Y de repente voy con este terapeuta y este terapeuta me dice, oye, pero hay un chileno que se llama Claudio Naranjo. Yo no sabía quién era Claudio Naranjo, no tenía idea quién era Claudio Naranjo. Y ahí voy a una librería, entro un día y veo un libro de Claudio Naranjo que decía cambiar la educación para cambiar el mundo. Espectacular. Y dije, no, aquí hay un libro de esta persona que me hablaron y me compré el libro y me puse a leerlo. Y la verdad es que me enganchó, ya a la 10ª página ya no podía dejar de leer el libro. Creo que lo leí seguido, sin parar. Sí. Estuve horas leyendo, me hacía mucho sentido todo lo que él decía. Entonces decidí tomar ya un taller de enagrama más largo, ya no con el terapeuta, con sus discípulos, sino que ya directamente con la Fundación Claudio Naranjo en Chile. Y tomé un taller que eran 4 días en retiro, y bueno, eso me abrió la mente totalmente, y dije, bueno, aquí hay un programa que Claudio trabajó durante 40 años, que es el SAT, que él lo definía en una frase que es fuerte, pero es muy decidora, decía que el SAT era una máquina de moler egos. Totalmente, sí, lo he leído. Y bueno, y por ahí me dicen, bueno, hay el SAT 1, me inscribí en el SAT 1, Sí. me enfermé, no pude tomar el SAT 1, al año siguiente ya vino el SAT 2, pedí autorización para hacer el SAT 2 antes del SAT 1, me autorizaron, hice el SAT 2, ya vinieron maestros de Europa, Uh-huh. de Italia, de España, de México, de Suecia, y eso fue para mí un destape, o sea, como si me hubieran abierto la cabeza y entré en una experiencia muy profunda, como nunca antes había tenido en mi vida, de poder mirar en mi interior, de poder mirar cómo era yo realmente. Una diversidad de disciplinas que mezclaba Claudio, tenía hasta, para mí Claudio es un gran nexiablista, digo, es capaz de unir diferentes mundos. Él toma el teatro y trae el teatro, él toma la meditación y trae la meditación. Eso precisamente, Fernando, es lo que te iba, perdón la interrupción, pero precisamente es lo que te iba a pedir que les contaras a quienes nos están viendo, de que precisamente atravesar el programa SAT es vivir una experiencia durante varios días, participando activamente y trabajando activamente con meditación, con teatro y con varias técnicas o pensamientos, filosofías que convergen, como acabas de decir, esto de que creaba nexos, Claudio, para poder remover, ¿no? Desde todos lados. Sí, es un gran laboratorio humano, con grupos exquisitos. En un SAT me acuerdo que éramos 120 personas trabajando, meditando juntos, haciendo movimiento corporal, haciendo grupos de teatro, haciendo una serie de cosas, todas orientadas con el fin de que uno vaya viendo su automático, su carácter, esto que armamos, que nos sirvió como estrategia para defendernos al principio y que hoy día ya es una cárcel que nos tiene atrapados en un automático. Claro. Escogimos uno de los 9 puntos del enagrama y ahí nos quedamos pegados y sin este proceso, este viaje interior, este viaje del héroe interior, que uno pasa por muchas etapas, no es posible llegar, ¿no?, al destino.
Entonces el SAT es un programa muy bien diseñado y muy bien perfeccionado durante 50 años. El SAT hoy día se da en más de 20 países en el mundo. Permanentemente se están dando los SAT. Son experiencias muy profundas, experiencias donde hay mucho contacto con uno mismo, mucho contacto con los otros. Es como la máscara, ¿es la máscara viva o es la máscara manifestándose? Hablo de la máscara cuando hablo del ego, de esto de lo que mostramos normalmente, que tenemos que procesar, y para eso tenemos que hacer un viaje interior profundo. Ahí hay un amigo de Venezuela, Luis, que dice: querido amigo Satiano, por los SAT, que te envía Luis Núñez Aramburo, que te envía saludos. Él es de la Escuela SAT de Venezuela, hicimos el SAT 2 juntos, lo recuerdo con mucho cariño, así que le mando un saludo muy grande a Luis, compañero de camino, un gestaltista que trabaja mucho también honrando el camino de Claudio desde Venezuela. Así que un gran saludo para Luis, lo recuerdo con mucho cariño. Hice el SAT 2. Luego del SAT 2 me dicen: mira, Claudio viaja a Colombia, va a hacer un SAT en Colombia, pero que no es el SAT del programa SAT, sino que es un SAT de meditación. Son 8 días solamente meditando, en la meditación budista, que es la que él enseñaba, la meditación sufi. Para eso trajo una maestra norteamericana sufi que había vivido con los sufis unos 30 años en Irak o en Afganistán, en la escuela misma, ahí mismo, donde están ellos, y trajo una maestra zen, una francesa que vivía en España. Ella había sido monja zen durante unos 40 años, personas de riquísima experiencia, y ahí yo conocí a Claudio. Fue la primera vez que yo tuve contacto con él, yo lo conocí, pude trabajar con él directamente. Y luego ya vino el SAT 1 en Chile nuevamente, y Claudio, ya avanzada de edad, había sido muy exitoso en Estados Unidos, mucho más exitoso aún en Europa. Sí. Y sentía él como una especie de deuda con su país de origen y decidió volver a Chile para hacer SAT. Y dijo: voy a ir a Chile a hacer el SAT 1. Y vino y tuvimos la ocasión de hacer el SAT 1. Luego que terminan estas experiencias, son experiencias fuertísimas, Angelina. Sí. Uno queda como caminando a unos 20 centímetros del suelo. Sí, total. Yo creo que en estado de elevación. A mí me cuesta mucho manejar, por ejemplo, el auto, no puedo manejar, me cuesta. Llegaba a una esquina para cruzar la calle y no podía, esperaba 3 veces que cambiara la luz roja y la luz verde, la luz roja, la luz verde, hasta estar muy seguro de que podía cruzarla, porque la verdad es que uno queda en un estado interior tan grande, tan removido, sí, que cuesta un poco volver sí, a regresar al mundo real. Totalmente. Uno cuando atraviesa esas experiencias, yo no tuve la posibilidad de realizar un SAT, pero hoy le contaba a Fernando que, bueno, yo soy actriz vocacional porque me crié en una familia, que le envío un beso también a mi madre que me está viendo, en una familia donde hubo siempre literatura, donde hubo arte y donde todos hemos hecho teatro y continuamos haciendo como una cuestión muy terapéutica de ir trabajando los personajes y toda esa introspección. Y por otro lado, el hecho de la meditación y poder atravesar realmente este proceso profundo interno cuando uno va conociéndose a través del eneagrama como una radiografía del alma, ¿no? Una cuestión de que parece desnudarse y que cuando atraviesa varias, y lo que te contaba de la danza Butto que brinda mi amigo que está en India, Ariel,
este método Sabbari, o sea, de meterse hacia adentro, la danza inconsciente, y de pensar y de resonar y de moverse y de entender que hay una proyección de uno hacia adentro que, claro, nos desconecta completamente a veces de la realidad, que cuando volvemos, me ha pasado después de vivir una experiencia bueno, por ejemplo, la caminata de bichos, que le llama el creador japonés, es como que uno después vuelve a la realidad y las personas le hablan. Me pasó con mi pareja y le decía yo, es que esperá porque estoy como en otro plano todavía, no me puedo conectar con nada, necesito un poquito de tiempo porque vengo de haberme unido a otras situaciones, a otros planos, a otra cuestión interna muy profunda, y de vaciarme de emociones que estaban habitando en mi cuerpo. Entonces, como que en este momento me ha transformado y no puedo volver a la realidad tan fácilmente de pensar qué es lo que tengo que hacer para cenar, por ejemplo. Sí, claro, sí, claro. El mundo ordinario pasa a ser una cosa muy rara, ¿no? Sí. Uno toma contacto con esos mundos sutiles que están oscuros dentro Sí. de uno, están ocultos, ¿no? Sí. Y en estos trabajos tremendos que uno hace, bueno, salen a la luz, ¿no? Hay mucha fantasía con respecto de la palabra iluminación, Sí. ¿ah? Y se ve la iluminación por lo general, incluso en la imaginería que hay en muchos lugares que uno encuentra, como seres que le salen unos rayos dorados por aquí por la cabeza y le salen estrellas de colores desde el pecho, y como que uno va a levitar y se va a transformar en un ser transparente, ¿no? Y la verdad es que para mí la experiencia del trabajo personal de haber hecho 6 SAT, yo hice los 5 SAT más este SAT especial de meditación en Colombia, tiene que ver con que la iluminación es algo bastante más sencillo. Sí. Es como poner luz en un lugar donde no hay luz. Exactamente. Es más sencillo, ¿ah? También esta cosa del ser, ¿ah? Se habla tanto del ser, que somos seres de luz, y del ser como que el ser fuera una cosa extragaláctica que viniera y sí, viene, Sí. que somos parte del universo, somos Totalmente. polvo de estrella, dice una amiga que vive en Suecia. Pero el ser es algo bastante más simple. Es ser. Es simplemente eso. El ser no es algo tan complicado, tan complejo, tan evolucionado. Es para grandes lamas, ¿no? Es para gente que va a la ermita en la montaña y medita durante 10 años y transforma y se ilumina y logra contacto con su ser. Entiendo. Bueno, No. Podemos hacerlo, podemos todos en realidad. Claro, ser es más simple, es simplemente ser. Sí. Y la iluminación significa iluminar un lugar donde no hay luz. Y eso es lo que uno hace en el SAT. Uno en Exactamente. el SAT logra contactar con su ser y logra iluminar esos lugares que están oscuros. Y lo rico de la experiencia es que uno está con grandes grupos de personas. Claro. Entonces, uno trabaja, uno puede leer sobre su eneatipo, ¿no? Sí. Pero eso es teórico, eso es teoría. Soy un 2, o soy un 4, o soy un 7, un 6. Y leo, puedo leer libros, puedo leer muchos documentos y entender. Yo comparto hartas publicaciones en el grupo de Enneagrama que nos unió en Facebook, ¿no? Sí. Y sí, puedo entenderlo racionalmente, pero cuando tú vas a un SAT donde hay 120 personas y tienes un grupo donde hay 12 o 14 personas que son de tu mismo eneatipo, Wow. te sientas con esas 14 personas y Claudio te pregunta, oye, ¿cómo son ustedes en el amor, por ejemplo? Y tú te das cuenta que hay 14 personas allí sentadas alrededor tuyo que ven el amor tal cual como lo ves tú. Claro. Se manifiesta.
darse cuenta que hay muchos que han escogido la misma estrategia que escogió uno. Y ahí te das cuenta tú que realmente el carácter es algo que se ha hecho, que no te pertenece. No es un ser único, sino habrían, como te decía, como un hijo tuyo te decía, hay 7.000 millones de caracteres diferentes, ¿no? Sí. Bueno, Como personas existen. Sí, hay 7.000 millones de personas, ¿no? Pero caracteres, a la luz de la enseñanza de Claudio, hay 9. Claro. Y hay uno que calza perfecto con uno, y si uno entra a estudiar, puede estudiar. Pero la vivencia de compartir con un grupo humano que tiene el mismo carácter, con lo que tú trabajas, hay trabajo especializado, todos los días hay 1 o 2 horas donde tú te separas con tu grupo y trabajas con tu grupo en el amor, en el dinero, en el trabajo, en la sexualidad, en diferentes temas que tienen que ver con tu carácter, y tú vas viendo y dices, wow, este tipo hace lo mismo que yo, Exactamente. este otro hizo lo mismo, solucionó el problema de la misma forma. Y después hay una presentación donde cada uno de los grupos sale y tú puedes ver a 15 personas del eneatipo 2 que explican cada uno su proceso personal de vida. Entonces, pero qué increíble esto, de cómo pueden haber personas de diferentes lugares del mundo, diferentes condiciones socioeconómicas, diferentes edades, con diferentes tipos de padres, que han generado el mismo carácter. Exactamente. Han generado la misma estrategia. Y eso es una comprensión muy profunda. Y es lo que me maravilló, Fernando. Muy profunda. Es una de las cosas, Fernando, que a mí me maravilló, y a quienes se han acercado y han intentado entender, o a quienes uno pudo compartirle el enneagrama de la personalidad, esto de que nos conecta a pesar de no habernos conocido nunca, a pesar de ser de diferentes países, a pesar de hemos tenido los mismos patrones de conducta o los mismos rasgos de comportamiento con otros, y decimos, pero ¿cómo si no nos conocemos? Y yo en esto sí, como decías, o en el amor, o en la amistad, o en el trabajo, ¿cómo somos de alguna manera? Y nos están describiendo como si hubieran escrito, como por ejemplo Claudio cuando escribe también sobre cada uno de los libros de cada uno de los eneatipos, es como que es una radiografía muy personal, pero sin embargo hay tantas personas en el mundo que están compartiendo la misma neurosis. Exactamente, somos compartidores de neurosis. Fritz Perls, el fundador de la Gestalt, sí. Decía, bueno, ahí viene el neurótico, lleno de sus modales y sus formas y sus cosas. Y él que era un 8, era una persona muy fuerte de carácter, ¿cierto? Los renacía muy fuerte, frustrando esto que estaban haciendo, ¿no? Claudio lo hacía confrontacionalmente, pero de una forma más dulce, ¿no? Sí. Era confrontacional, pero de una manera más cariñosa, más contenedora. Sin embargo, es un proceso muy fuerte, sí. Comprender que uno construye un carácter, comprender que uno no es eso, comprender que lo que yo estoy viendo de ti, Angelina, sí. no eres tú, sino que es lo que tú pudiste hacer para sobrevivir. Exactamente. Así como tú me estás viendo a mí, y no me estás viendo a mí, estás viendo lo que yo pude hacer para sobrevivir. Entonces no vemos a las personas como son realmente, no vemos a los seres, al ser puro, ese que cuando nacimos tenía todas las posibilidades de haber sido una multiplicidad de cosas, pero por esta necesidad de sobrevivir en la vida, tuvimos que escoger una estrategia para poder salvarnos. Sí, la estrategia, la máscara para salir al mundo, o la armadura, claro. Claro, se pone una armadura uno, entonces uno se pone iracundo, otros orgullosos, otros maniosos, otros envidiosos, otros miedosos, otros golosos, otros lujuriosos, otros perezosos, ¿no? Sí, ahí están todos. Y ahí se empieza a abrir una gama. Entonces uno parte diciendo esto, bueno, ok, la primera parte del proceso completo es verse profundamente.
llegar hasta la más íntima profundidad de conocerse, de saber, esto es lo que hizo mi carácter conmigo. Pero después viene otra parte en el SAT, que es, bueno, ¿cómo hago con esto? Exacto. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? O sea, ok, ya, me identifiqué, soy un 3, ya. ¿Y qué hago si soy un 3? ¿De qué me sirve saber que soy un 3? Claro, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y el mapa del Enneagrama muestra cómo uno entró en una especialidad, pero también muestra la salida a través de las líneas de dirección, cuál es el movimiento que uno tiene que hacer, a través de las virtudes, ¿cierto?, que son el antídoto para mi carácter, es como el medicamento que yo tengo que tomar para sanar mi carácter. Todo esto viene acompañado por una serie de técnicas que tienen que ver con la meditación, con el movimiento corporal, fundamentalmente con eso como grandes ejes, visto desde diferentes partes, desde las artes marciales, desde el teatro terapéutico, desde el chamanismo, desde la gestalt, desde un SAT en adelante, uno ya empieza con el experimento gestáltico. O sea, el primer día te hacen poner en un círculo, te dicen, bueno, el tipo que está a la derecha es tu terapeuta y el tipo que está a la izquierda es tu paciente. Entonces tú estás los 10 días haciendo todos los días ejercicios donde tú tienes un terapeuta y tú tienes un paciente. O sea, te muestran también en un juego que te empiezan a mostrar la relación terapéutica, que Claudio hablaba de que es como un privilegio o algo de lo cual se han adueñado hoy en día los psicólogos y los psiquiatras. Y Claudio decía que todas las personas pueden ser terapeutas, ¿no? Exactamente. Hay grandes maestros en todas partes, ¿no? Exactamente, todos pueden ser maestros. Y Fernando, con respecto a esto que estás contando, y también le quiero compartir a quienes nos están viendo, tuve la posibilidad de ver un documental muy hermoso que lo pueden encontrar incluso en YouTube, de un SAT, donde había diferentes personas, había de diferentes partes del mundo, y en donde trabajaban con los personajes de Balzac. Y bueno, yo que nobleza obliga, digamos, la literatura para mí también es mi móvil de vida, soy educadora en literatura, y es algo que entre lo teatral, como cuando explica Claudio la comedia, los personajes de la comedia del arte y los caracteres, esto de actuar del propio eneatipo, ¿no? Por más que uno tiene un determinado eneatipo, pero le toca representar un personaje dentro de la comedia humana, y además en el SAT, en ese proceso, tener que actuar de otro personaje, pero que es de tu eneatipo, y cómo verlo desde afuera, ¿no? Es como el observador y el observado terminan siendo la misma cosa. Sí, eso es muy potente. De hecho, en mi experiencia personal, un ejercicio de teatro terapéutico fue el ejercicio más fuerte para mí en todo el SAT, siendo que para mí, yo había hecho algunos talleres de teatro cuando era más joven, me interesó, y con una gran actriz chilena yo tomé algunos talleres de teatro, incluso alcanzamos a montar por ahí una obra en algún momento, pero yo le rehuía un poco a esto del teatro, ¿no? Yo soy un poco más mental, a mí me gustaba más la meditación, me gustaba escuchar a Claudio, los ejercicios gestálticos, pero esto ya de ir al teatro y ponerse una peluca y ponerse un traje, esto ya un poco, decía yo, esto no, bueno, es parte del SAT y hay que hacerlo, y no sentía una cierta incomodidad, ¿no? Pero resulta que fue el ejercicio que más me removió en los 6 SAT que he hecho. De pronto me cayó una tonelada de conciencia encima, y
Fue muy potente. En Argentina decimos que nos cayó la ficha. Sí. Así es. Y bueno, Me cayó la ficha. exactamente, en Argentina decimos nos cayó la ficha, es como que nos cayó todo encima y es como que nos damos cuenta, eso, el darse cuenta. El darse cuenta, exactamente. Y ahí en el darse cuenta viene un impacto profundo, interno, muy grande, que en mi caso hizo incluso que yo tuviera algunos periodos más o menos prolongados de depresión. Oh, claro. De lo fuerte que fue para mí darme cuenta cómo era. Y yo me veía, me leía, me despejaba en otro y wow, qué fuerte. Sí. Una cosa muy fuerte, para mí causó un impacto muy, muy, muy profundo, pero también fue el combustible que hizo que yo completara los SAT como fuera. Los SAT son programas que no son precisamente al alcance de cualquier persona, hay que tener hay que hacer una inversión. Sí. Pero son viajes, para mí son viajes. Hay gente que. Viajes transformadores. Hay personas que prefieren ir al Caribe, ¿no? O ir a Disneylandia. Bueno, yo preferí hacer esos viajes interiores en vez de hacer estos viajes exteriores. Y la verdad es que no me arrepiento porque siento que he conocido el mundo mucho más que si hubiese viajado al Caribe o a Estados Unidos, porque he conocido la naturaleza humana, la verdadera naturaleza de la mente humana, y en ese sentido el SAT para mí fue un regalo profundo, fue un cambio de eje en mi vida. Yo iba por un camino y definitivamente hace un par de años ya, hace unos 5 años, ya dejé absolutamente ese camino y entré absolutamente, me alineé con mi ser interno que estaba durmiendo ahí, estaba oscurecido, muy dentro mío, me alineé con él y pude entrar en un camino, decidí formarme, estuve, como te digo, 6 años haciendo SAT, y después 3 años en formación, o sea, 9 años en esto, más 3 años antes que estuve en terapia y haciendo talleres, digamos, con otra persona, que era un discípulo de Claudio. Sí. Entonces estamos hablando de 12 años de un estudio profundo, que no es estudiar un magíster en la universidad ni un doctorado, sino que es diría yo que es un doctorado en uno mismo, en el interior, en el cómo funciono, en el cómo reacciono, en el cómo me defiendo, en el cómo me presento frente a los otros, en cómo me expreso o cómo no me expreso, sí. Cómo amo, cómo no amo. Es desde lo que entrego y desde la carencia también, ¿no? Desde todo, o sea, uno empieza a ser consciente de muchas cosas, lo que no significa que uno pueda trascender al ego, ni decir, tener la arrogancia de decir, hoy fui a 6 años, entonces ya soy lo que hablábamos antes, ¿no? Ya soy un ser iluminado y estoy en una posición privilegiada con respecto al resto de los mortales que todavía no entienden que son un ego neurótico que anda por la vida con sus neurosis desparramándolas hacia los hijos, hacia los amigos, hacia los seres queridos, sino que hay un ser puro, limpio, inocente, hay un instinto que está vivo, pero está muy criminalizado, el instinto, y todo eso en el SAT surge, uno vuelve a recuperar su instinto, se pone un poco menos neurótico, se hace más consciente de sus automáticos y con el trabajo, con el compromiso de trabajar firmemente en uno, porque aquí hay uno, como dice el budismo,
se necesita la firme determinación de hacer el trabajo. Sí. ¿Ah? El SAP no es una cosa de moda. No, Yo totalmente. para hacer algo de moda me voy a una fiesta electrónica en Ibiza, ¿no? Fernando, te interrumpo un minuto porque quiero ver si y chequear, porque recién me decía Facebook que había un problema en la transmisión, y para chequear si quienes nos estaban viendo nos continúan viendo, sino para retomar en una nueva transmisión, pero estoy tratando de chequear, a ver si alguien que está del otro lado nos puede decir si continúan viendo el video, porque Facebook me avisaba como que había problemas de conexión. Yo tengo abierto al menos Facebook en mi móvil y estoy viendo la transmisión. Sí, yo también, en mi móvil también. Será una cuestión de desde donde estamos reproduciendo, pero yo también en mi móvil lo sigo viendo. Fernando, si hay algo que toda esta experiencia ha hecho que en tu vida se haya transformado, hayas hecho cambios profundos. Ok, los veo. Gracias, muchas gracias, Patricia. Dicen que nos están viendo, sí, perfecto. Precisamente esta cuestión de una transformación tan interesante a mí me ha pasado, y generalmente en mis grandes o a las personas les suele pasar que encuentran el camino hacia alguna técnica, en nuestro caso el eneagrama, como a otros le ha pasado con otras, frente a alguna crisis existencial, ¿no? En donde tenían que retomar o hacer el camino o la búsqueda. Y yo siempre invito a las personas a que intenten acercarse, a que escuchen de qué se trata, y obviamente hay algunos que dicen, no sé, resueno con esto, voy, me aventuro, inicio el viaje. Yo les digo que es iniciar un viaje, y tenemos grandes charlas y tenemos talleres y seminarios en donde tratamos de experimentar un poco y nutrirnos desde todo lo que nos puede dar, pero precisamente no solo desde el contenido, como decías, teórico, porque no es leer un libro y ya listo, sé esto, sino también una cuestión que nos atraviese, no solo por la mente, más allá de que hacia dónde vamos y lo que más de alguna forma desglosamos y descomprimimos es todo lo mental y nos metemos ahí adentro, pero también es que nos pase por todo lo demás, sí, por lo que se mueve, por la energía de lo corporal, y que nos atraviese desde otro lado también. Sí. Y ahí, sumando a lo que tú dices con toda esta experiencia, también hay algo que tiene que ver con el origen del eneagrama. Uh-huh. El origen del eneagrama se calcula entre 25 y 27 siglos. Más que sufi, hay mucha gente que dice que el origen es sufi. Claudio planteaba que tiene que ver con... Más griego, ¿no? ¿O no? Con las culturas cristianas esotéricas. Ah, sí, exacto, sí. Entonces, como las culturas prebíblicas, sí, incluso, ¿ah? Como que viene de allí, como que hay como unas sectas cristianas que se separaron, ¿no? Sí. Que eran más como un poco, digamos, saliéndose del camino tradicional, ¿no? Sí. Y esta herramienta fue conservada durante muchísimos siglos, hasta que... y era una herramienta que fundamentalmente explicaba las dinámicas de todos los fenómenos de la vida, de todos, ¿no? Y Gurdjieff la recibe de esa forma. Y Gurdjieff la trae a principios del siglo pasado, ya estamos hablando de 100 años, un siglo atrás. Sí. La trae a Europa, le tocan las dos guerras, ¿no? Entre medio, pero él hace todos los esfuerzos por hacer su trabajo dentro de lo posible. Y él por primera vez esta herramienta a Occidente, y luego en los años 70, fines de los 60, principios de los 70, la trae Oscar Ichazo a América, en Bolivia. Y ahí la recibe Claudio, y Oscar Ichazo decía que había tenido contacto con la misma fuente original de Gurdjieff.
Algunos dicen que Ichazo fue alumno de Gurdjieff, pero Sí. no coinciden las edades. No. Ichazo, cuando murió Gurdjieff, Ichazo tenía 6 años de edad. Exacto. No es posible que No, haya sido quizá su alguna alumno. escuela que desprendiera de Gurdjieff, pero no de él precisamente. No es bien precisamente. Y él ya trae el protoanálisis, él ya trae el tipo de ego por cada punto. Claudio toma esta estructura, la lleva, la vuelve a Estados Unidos, a Esalen, a Berkeley, en California, y empieza a desarrollar. Claudio ya venía estudiando los caracteres, Sí. estaba haciendo sus pasantías, tenía becas para estudiar en Estados Unidos, y estaba estudiando los caracteres, y le cae esta herramienta del cielo, que se la entrega a Oscar, Sí, y él empieza a trabajar profundamente con un equipo de gente muy cercana, sí, en general lo que hoy día conocemos como el enneagrama de la personalidad. Él toma las clasificaciones del DSM, Sí. el libro que usa la psiquiatría para Sí, las sí. enfermedades mentales, para toma las definir caracterizaciones anteriores de Freud, exacto, de Jung, sí, de Alexander Lowen, de Wilhelm Reich, de la homeopatía incluso, sí. y de algunos otros autores, y empieza a cruzar, Esas y conexiones genera esta impresionantes. Claudio siempre tenía esto de cruzar. Entonces, porque él mismo lo había experimentado en su vida. O sea, él estuvo músico, después psiquiatra, después investigador, después gestaltista, después estudiante del enneagrama, influenciado por Fritz Perls, que había estudiado teatro en Alemania. Antes de venir a América, él había estudiado teatro. Entonces se mezcla todo esto además en los años 70 en Estados Unidos, cuando está toda la revolución de las flores, la contracultura, está todo el movimiento hippie. Sí, Fritz Perls llega a California y dice, bueno, todos estos tipos son gestálticos, son libres, hacen lo que quieren, están en otra onda, ya entraron en una dimensión que es la dimensión en la que tiene que entrar el mundo para poder salvarse de esta civilización depredadora. es que precisamente estamos en eso que decís, esta civilización depredadora totalmente. Por eso cuando me remito un poco a lo educativo, y soy, más allá de ser educadora, soy bastante antisistema, porque el hecho de que considero que la educación nos consume la vida. Son muchos años dentro de un sistema educativo, de horas y horas. Prácticamente uno, para evolucionar, tiene que estudiar casi 20 años y después de ahí ver si con lo que estudió puede mantenerse, por ejemplo. Y que tiene que ver con esto de superar pruebas, pero no son pruebas propias de la vida y de los procesos conflictivos con uno mismo, con los demás, con las relaciones, claro, sino con, bueno, a ver cuánto saben, cuánto memorizan, cuánto, y esa cuestión tan cuantitativa, que considero que aún estamos esta educación, esperemos, no sé si el milagro ocurre en algún momento, incluso en esta época en aislamiento, todavía tengo dudas de que la educación cambie. Bueno, a mí me parece que esta pandemia que nos tiene a todos en encierro está produciendo grandes cuestionamientos en muchas personas, ¿no? Sí. El sistema de vida que llevaba, sí. Muchas personas que están muy afectadas por la falta de trabajo, sí. Por la enfermedad de seres cercanos y queridos. Nunca la amenaza contra la vida había estado tan fuerte, tan presente. Había estado en la humanidad, no es la primera pandemia que tenemos, no. Muchas veces, pero no teníamos televisión ni redes sociales. Entonces hoy día todo lo que sucede en el mundo lo sabemos. Sí. Hoy día puedo estar yo conversando, tú estás en Argentina, yo estoy en Chile, estamos a miles de kilómetros y podemos estar conversando de esto, cosa que era impensable hace algunos años atrás. Exacto. Entonces la interconexión de las redes, del mundo, sobre todo las generaciones más jóvenes que ya nacieron con esto incorporado dentro de su sistema de vida,
están planteándose una vida distinta. Sí, completamente. Yo, perdona la autorreferencia, pero yo tengo un hijo que me dijo en una oportunidad, papá, yo no quiero ser como tú, no quiero trabajar 8 horas diarias sentado en una oficina de lunes a viernes, cumpliendo una jerarquía, un orden y una estructura y una meta de venta y de ir bien presentado y que no puedo usar el pelo largo, ponerme un tatuaje en la nariz y quiero, porque es mal visto. Entonces yo no quiero esa vida, yo quiero una vida libre, yo quiero una vida donde yo pueda desarrollarme como persona, quiero una vida con mis amigos, quiero una vida con mi pareja, quiero amar la naturaleza, quiero vivir, quiero tener una vida, no estar viviendo una vida prestada para otro. Ahí está el tema de que estamos viviendo sin vivir. Exactamente, en un automático en que no nos damos cuenta. Y hay muchas personas que no pueden conectar con lo que es la vida, o sea, siguen en un automático y van como avión y van a llegar al final de su vida sin haberse enterado en un minuto de qué se trataba esto, ¿no? Entonces, esto para mí, particularmente de conocer a Claudio, tuve la fortuna de conocerlo, tuve la fortuna después de que me invitaran a formar parte de la Fundación Claudio Naranjo en Chile. ¡Qué afortunado! Lo que me hizo acercarme un poco más a él en las oportunidades, en las últimas veces que él vino a Chile, yo lo acompañé a sus actividades, pude compartir con él viajes dentro de Chile a hacer SAT, conversaciones muy profundas con él. Tuve algunos momentos en que salimos a compartir, yo lo conocí y él entregó su confianza en que yo pudiera colaborar con la Fundación en Chile. Pero más allá de eso, hay una cosa que es muy importante que tiene que ver con la formación del enagrama original, que era un poco lo que te decía antes, de cómo partió esto y cómo era el Bourdieu, de tener conciencia de la importancia o de lo que significa tener un maestro, lo que verdaderamente es un maestro. Claudio Naranjo era un maestro. Aquí hay gente que opina que no, que los maestros no existen, que son falsos ídolos, etcétera, porque no lo han experimentado. O sea, yo la primera vez que vi a Claudio me di cuenta que era una persona que estaba en otro estado, estaba en otro nivel, pero tenía una humildad como de una persona muy sencilla. Claudio era una persona muy tremendamente sencilla, que vivía con muy pocas cosas, era muy recatado, era muy silencioso, muy observador. Sí, eso iba a decirte, muy observador, se nota en todas sus conferencias, en los documentales que he visto, una persona muy tranquila, muy observadora de los demás, de darle permiso para que el otro se manifieste, hable y después él quizá ver el tiempo, el momento de decir quizá lo que tenía que decir. Sí, de un humor muy inteligente, tenía muy buenos chistes, contaba muy buenos chistes, lo sabe, y hacía que uno tuviera momentos de mucho éxtasis y momentos de mucho dolor también. Y sí. Te hacía pasar por toda la escala de las emociones, la metamorfosis, te hacía ir adelante en tu vida, te hacía ir atrás en tu vida, te hacía verte, te hacía ver tus defectos, te hacía enfrentarte a tus demonios, te hacía enfrentarte a tus dioses, te daba todo el abanico de posibilidades con una humildad y una sencillez y un cariño, un afecto que uno sentía. Yo la verdad es que me siento una persona tremendamente afortunada de haber tenido contacto con directo, con un gran maestro, con un maestro que ya nos dejó, estamos próximos a que se cumpla un año de fallecimiento. Un año va a ser, que para mí fue un dolor muy grande,
tuve el honor de dirigir las ceremonias fúnebres que se hicieron en Chile, en muchas partes del mundo. Nos reunimos durante un par de días a meditar y a hacer algunos recuerdos de él, a escuchar música que él nos ponía, ¿no? De perder el maestro. Él, cuando termina el proceso SAT, dice, lo último que nos dijo fue, bueno, yo hasta aquí llego, he entregado todo lo que tengo que entregar, y ahora ustedes. Ahora son ustedes, tal cual. Ahora son ustedes. Esto que decía Fernando del reconocimiento del maestro, si hay algo que siempre digo es que me suelo poner mucho en modo aprendiz, más allá de a veces brindar lo que he estudiado, lo que investigo, pero siempre estar en el modo aprendiz y ser completamente agradecida de todos los maestros que me han formado en mi vida, sea de lo que sea que me han enseñado, porque uno siempre está aprendiendo, y si uno se abre y uno está, como esa frase, ¿no?, que decimos tanto, que cuando el alumno está presto, aparece el maestro, y muchas veces está en reconocer uno que ese maestro, esa persona que realmente está ayudando a la transformación. Y a veces la transformación puede ser obviamente muy metamorfósica, muy dolorosa también, más allá de después poder desplegar las alas. Así es. Claudio era muy dionisíaco, ¿no? O sea, que había una parte apolínea y una parte dionisíaca, y claro, teníamos una parte apolínea y teníamos una parte dionisíaca, y una de sus más cercanas colaboradoras, Ginetta Pachela, dijo una cosa que a mí me pareció preciosa. Me dijo, si nosotros conocíamos la imagen de Baco, sí, de Baco o de Dionisio, el dios del vino, es más o menos lo mismo en diferentes versiones, ¿no? Para los que nos están escuchando y por ahí todavía no lo relacionen, los que hacemos teatro también lo sabemos, o literariamente, Dionisio, el dios griego del vino, o Baco para los romanos, de alguna forma, gracias al culto que hacían en su honor, nace el teatro. Exacto, mira. Bueno, entonces la imagen de Dionisio es que Dionisio en una mano tiene un racimo de uvas, sí, y en la otra mano tiene una copa de vino. Entonces ahí está la transformación. Ahí está. ¿No? Cómo la uva se transforma en vino. Ahí está la alquimia, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que tiene que pasarle a la uva para que se transforme en vino? Tiene que pudrirse. Sí. Y ese es el proceso de transformación que hay en el SAT. Uno entra como uva, sale como vino, pero entre medio se produce este proceso de transformación que es doloroso, que cuesta, para muchos ahí está el tema de estar pisoteando la uva, de estar pisando el ego. Exacto. Y hay algunas personas que dice un retiro de 10 días, ¿cómo puede ser tanto? Bueno, yo tengo compañeros que no eran capaces de tomar el SAT al año siguiente, porque todavía estaban removidos por los 10 días que habían pasado en el año anterior. Es decir, preferían dar otro año más de espacio de tiempo para todo lo que se movía dentro, porque era demasiado. Entonces no todos mis compañeros siguieron regularmente todos los años, sino que fueron distanciándolo porque eran muy fuertes, los movimientos internos sí, eran muchos, te descolocan. Yo llevaba 40 años de mi vida haciendo de una forma, y de repente de un lado a otro me dicen, mire señor, esto que usted cree que es falso, es un personaje que usted tiene, y su personaje es así, asá y asá, y lo de verdad es que usted adentro tiene una esencia pura y limpia que no es ese personaje que usted es. Con esto que estás diciendo, Fernando, y de paso relacionándolo con lo que venimos hablando, la palabra hipócrita viene del griego hipocritai, y precisamente de ahí nace lo que es la palabra actor. Entonces,
quiero decirles a todos y a la humanidad en general, es que muchas veces estamos todos siendo hipócritas, porque estamos todos viviendo nuestra máscara, nuestro personaje. Así es. Y además son varias. Cumplimos un rol de pareja, Sí. cumplimos un rol de padre, un Sí. rol de madre, un rol de hermana, un rol de hijo, de hija, de primo, de amigo, de empleado, de empleador, de jefe, de subalterno. En todo momento estamos cumpliendo un rol distinto. De hecho, ya casi no se usa, pero antes uno pasaba la tarjeta de presentación, ¿no? Sí. Te pasaba la tarjeta y decía, bueno, este soy yo. Claro, la formalidad. Y sale tu nombre y abajo decía un cargo, esta Claro. persona es tal cosa. El cargo, el título, el Es currículum como- vitae. es como que se te acerca un actor, te dice, muy buenas tardes, mi nombre es Juan González y yo soy el rey líder. Sí. ¿Ah? Bueno, ahí con Bueno, Shakespeare tendríamos otra. ¿Eres el rey líder o eres Juan González? Claro. Bueno, y eso, de eso se trata el SAT, se trata de entrar profundamente en uno, de ir ahí, de pisar la uva, de intentar hacer esta transformación y de intentar alejarnos de las puntas del enneagrama e ir hacia el centro. En el centro no somos ninguno de los puntos y somos todos los puntos. Exactamente. Hemos dejado nuestros instintos libres, hemos dejado nuestras pasiones y las hemos transformado en virtudes, hemos traspasado nuestras fijaciones que nos producen ideas locas, ¿no? Sí. Creencias irracionales. ¿Mm? Yo soy el que más sufro. Ay, yo soy tan bueno porque doy. ¿Mm? No, la vida es un carnaval. Uy, qué susto me da la vida. No puedo salir al mundo porque es un lugar peligroso. Otro que dice, no, mira, está todo bien, está todo en calma, todo tranquilo, seamos paz y amor. Sí. ¿Te fijas? Otro que es vanidoso y es eficiente, y yo hago muchas cosas para obtener logros, y quiero esto, y quiero el otro. Bueno, todas esas ideas locas, transformarlas en ideas santas. Exacto, exacto. Y todos esos instintos que son los subtipos, que son los que nos dominan, el instinto de conservación, el instinto social y el instinto sexual, que es alguno de los tres, que es el que nos domina dentro de nuestro carácter, poder ser libre, tener los instintos libres. Y eso es algo que todavía Burdille decía, las zonas Sí, inferiores que están total. ocultas, donde están las pasiones, las fijaciones y los instintos, a una conciencia despierta y abierta, que es donde están las virtudes, las ideas santas y los instintos libres. Pero Y ese es una el puerta. gran camino del SAT. Totalmente, es una puerta, Fernando, creo, a un próximo encuentro, porque es tan amplio este camino del enneagrama, y sobre todo desde este punto de vista, porque no es común poder encontrar a personas como vos que sean tan abiertas y que puedan compartir la experiencia de lo que es en sí el SAT, en los buscadores de la verdad, y que pueda verse realmente cuál es el trabajo o cuál es el proceso viviéndolo a través del enneagrama de la personalidad, que no es únicamente una cuestión mental, porque si no estamos todo el tiempo pensando en que, bueno, listo, a ver cómo soy, lo que estoy pensando, y todo va pasando por lo que revolvemos, sí, claro, en la mente. Forma parte, sí, de, claro, un proceso mucho más integral. Sí, es una herramienta mucho más profunda. Sí, exacto. También hay otro mapa que también es circular, que es la carta astral, sí, que tiene una profundidad que es impresionante, y yo admiro a personas que han trabajado allí con una profundidad gigantesca. Sí. Pero también está el horóscopo de la revista Cosmopolitan, ¿no? que es una versión muy superficial respecto, claro, de lo que es realmente la astrología. Así lo mismo con el enneagrama. Exactamente. El enneagrama hay personas que se lo pueden tomar livianamente como, sí, un cursillo de fin de semana,
que si no, que rico, me voy a ir a la playa, a un hotel, y va a haber ahí una persona que me va a enseñar y me va a decir los caracteres que hay, y vamos a comer un rico cóctel en la noche, y al día siguiente vamos a poder bañarnos, y va a ser algo muy entretenido, qué lindo, que está de moda, fantástico, y me fui conociendo un poquito de esto, que es como haber leído el horóscopo, ¿no?, en la revista, pero ni idea de la profundidad Exacto. a la cual yo puedo llegar y a la transformación real que puede producir, sí. que yo la he visto en algo en mí, y lo he visto en otras personas, en muchos compañeros míos. Yo he visto realmente profundas transformaciones en algunas personas, no en todas, No, pero claro. en algunas personas yo he visto realmente cambios muy profundos, muy profundos. Tiene que ver también con el compromiso. Es un camino espiritual, ¿sí? Es un camino espiritual. El enneagrama es un camino espiritual, nos muestra cómo volver a ser quienes realmente somos y poder liberarnos de todas estas cosas que nos tienen prisioneras en este carácter y poder tener un contacto con el todo, con lo que es superior, darnos cuenta que somos una parte integrante de un universo que es mucho más grande que nosotros, que nos contiene, que nosotros somos un grano de arena en la playa. Yo les digo a mis alumnas, cuando yo doy mi propio entrenamiento de enneagrama, son 16 encuentros, no es un pequeño encuentro de un par de horas, son 16 encuentros de 3 horas por lo menos. Y yo les digo eso que estás diciendo, que somos parte de un todo y que si nosotros vemos una imagen satelital del planeta, vemos que ¿en dónde salimos nosotros en la foto? No salimos. Somos como ese pequeño microbio habitante del planeta y que a veces creemos que somos tan superiores y en realidad los superiores eso es nuestro ego que nos supera por allá y que no logramos comprender que el camino de la vida también es este camino de transformación y evolución espiritual, de trascender, pero desde todo el ser, desde lo simple, como decías, y desde la conciencia superior. Así es. Y lograr esa conexión con el todo y darse cuenta, como decía Wilhelm Reich, tiene un maravilloso escrito que se llama Pequeño Hombrecito, donde él explica claramente lo pequeño que somos, ¿ah? Y desde nuestro ego, como dices tú, piensa tú que a Galileo Galilei lo quemaron por decir que la Tierra da vuelta alrededor del Sol y no al revés, ¿ah? Sí. Imagínate el ego, o sea, el mundo gira alrededor mío. Tal cual. Exactamente. Es de una arrogancia o de una ego gigantesco. Y eso es lo más importante, lo que yo opino es la verdad, lo que yo digo, incluso lo que yo te estoy diciendo ahora, pareciera como si fuera una gran realidad. Es la nuestra. No es así, es mi experiencia, claro. Lo que yo viví, digamos, no puedo transmitir lo que han vivido otros compañeros. Exacto, porque las experiencias no son transferibles. No son transferibles. Claro. Pero a mí me ha servido para eso, fundamentalmente conectarme con la espiritualidad, empezar en el camino de la meditación y ya después tomé un maestro budista que me inició en el budismo y ahí vamos todos los días batallando en contra del ego y todos los días en la mañana me levanto y intento recordar que no soy eso que pienso que soy y ahí está la lucha diaria de ir haciendo el trabajo humildemente, poco a poco, paso a paso, y feliz, honrado de haber sido tocado por Claudio muy profundamente en el corazón, que me haya invitado a formar parte de quienes estamos comprometidos en transmitir su legado. Lo hago con el mayor orgullo, pero con la mayor humildad posible.
decir, bueno, aquí hay un gran maestro que nos dejó esto, nos dejó este regalo, a diferencia de muchos otros maestros que han venido y han dejado legados, han dejado sus enseñanzas, han dejado libros. Claudio dejó más de 40 libros, pero dejó una escuela. Sí. Dejó una escuela que funciona en 20 y tantos países del mundo. Los SAP se desarrollan cuando no hay pandemia, se desarrollan permanentemente en todos los países. En Chile, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Perú, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Italia, en España, en Francia, en Alemania, en Rusia, en Corea. He visto este documental que había participantes de tantos países y hablaban en inglés, hablaban en portugués, hablaban en alemán, en italiano, porque había de todos los países compartiendo esa maravillosa experiencia transformadora. Y Fernando, porque ya vamos a cerrar esta hora y media que es Enneagramados y que realmente me quedo con ganas de un próximo encuentro, porque hoy mencionaste algo muy importante que a veces nos olvidamos, y es esto del amor, cómo entregamos y cómo recibimos el amor, y los eneatipos y los diferentes tipos de personas, cómo lo hacen, y es algo que estás compartiendo incluso poco a poco en el grupo Enneagrama de la Personalidad, que me parece muy profundo y muy interesante para poder quizá en los meses venideros hacer un próximo encuentro para que lo puedas contar. Agradecerte este compartir, esto de contar tu experiencia y de ser, o sea, un difusor más. Los que somos un poco investigadores, apasionados, o que hemos atravesado ido hasta la oscuridad, lo profundo, vuelto, y lo hacemos quizá muchas veces, esto del estar presente y disponible día a día, siendo responsable, estar despierto para reconocer cómo el ego nos está jugando sus trampas constantemente. Quiero agradecerte desde mi parte egoica también, pero desde mi parte espiritual, por haber aportado tanto en este encuentro. No, al contrario, Angelina, yo te agradezco la invitación, la confianza que tú me diste de poder participar en este espacio. Es parte de mi propósito de vida, es compartir las enseñanzas de Claudio, y también agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy día, que nos ayudaron a difundir estas charlas y estas conversaciones que tan necesarias son para estos tiempos tan difíciles. Sí. ¿No? Son un bálsamo para la soledad, para el miedo, para la ansiedad, para la angustia, para la incertidumbre, ¿cierto? De poder mostrar que hay un camino de salida. Exacto. Que no todo lo que vemos en la televisión y en las redes sociales y lo que pensamos que es verdad. Hay algo mucho más trascendente que está dentro nuestro, que incluso aunque nos toque la peor de las catástrofes, puede ser una herramienta tremendamente útil para poder enfrentarlo de una manera más sana y estar dispuesto a ir por la vida y no tratar que la vida vaya como yo quiero. Es claro. No, que entender que la vida es harto más grande que yo, y lo que conviene es que yo vaya con la vida y no que la vida vaya conmigo, ¿no? Exactamente, Fernando. Así que agradecerte mucho este espacio, recojo tu invitación posterior, lo podemos coordinar, y bueno, a todos los amigos que nos siguieron, que nos compartieron, que nos ayudaron a difundir, mucha gratitud para ellos, mucha gratitud hacia ti, y
Me encantó la conversación contigo, Angelina. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, Fernando, la verdad es un placer, un honor, y por supuesto que vamos a coordinar un próximo encuentro. Es muy importante esto de difundir, de las personas que nos miran y después las que van a reproducir, porque convengamos que a veces los horarios no son iguales en distintas partes del por lo menos los hispanohablantes, entonces después reproducen y difunden y comparten, y podemos ser 5, 100 o 20.000, pero de a poquito sembrando, difuminando, siendo difusores de esta maravillosa herramienta que de alguna forma en este momento nos ha unido, como me une contigo, como me une con otros compañeros de camino, como decías, estos buscadores que somos, de que hemos encontrado otra forma de relacionarnos con nosotros mismos, de poder comprender cómo los demás también pueden ser y no ser, y cómo, bueno, cómo fluir, como decías, cómo fluir con la vida, cómo resonar, cómo poder ir, no en esto de estar empujando o arrastrando o dejándose arrastrar, sino fluyendo. Así es, exactamente. Así es, Angelina. Bueno, Fernando, nos despedimos. Nosotros los vamos a despedir al público que estuvo del otro lado. Agradecerte y bueno, todos los que estuvieron y que se conectaron un poco más tarde. Estuvimos con Fernando Herman, que es de Chile, que es un terapeuta Gestalt. Estuvimos hablando en este espacio que es Enneagramados, donde vamos a estar transitando con también otros colegas, pero él contándonos su experiencia tan importante, desde la fuente misma de la creación, de alguna forma, de la unión de este nexo del enneagrama de la personalidad, construido por el maestro Claudio Naranjo, y bueno, su experiencia como SAT. Fernando, despedirte y será hasta una próxima entonces. Será hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Angelina, muchas gracias a la gente que nos acompañó. Que tengan una muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos en Chile y allá, y muchas gracias a todos los que estuvieron compartiendo con nosotros desde Venezuela, de California y otros lugares más que ahora no estoy viendo, pero les enviamos muchos cariños. Y hasta la próxima, Fernando, hasta la próxima a todos los que estuvieron del otro lado, hasta un próximo encuentro de Enneagramados. Adiós. Muy bien. Buenas noches.